El olor a carne asándose y el murmullo de conversaciones familiares llenaban el jardín trasero de la casa de mis padres en una colonia acomodada de Ciudad de México. Era el típico domingo, sol brillante, el chisporroteo de la parrilla, tíos contando los mismos chistes de siempre y niños correteando. Para mí, Mateo, de 35 años, era también el típico recordatorio de mi supuesto fracaso existencial. Me apoyé contra la pared del patio, con una cerveza artesanal tibia entre las manos, observando la escena. Mi madre, Elena, gesticulaba animadamente mientras hablaba con mi tía Laura, ambas lanzándome miradas de reojo que yo conocía demasiado bien. Eran miradas que mezclaban lástima con una pizca de impaciencia. ¿Y Mateo? Sigue con sus cositas de la computadora, escuché decir a tía Laura, lo suficientemente alto como para que yo lo oyera. Mamá suspiró dramáticamente. Ay, Laura, ¿qué te digo? 35 años y sigue sin encontrar su camino. No como mi Isabela, esa niña es un cohete. Justo en ese momento, como si la hubieran invocado, apareció Isabela, mi hermana menor. Irradiaba confianza, vestida con un conjunto veraniego que seguramente costaba más que mi alquiler mensual de aquellos primeros años. Acababa de terminar su doble MBA en el TEC de Monterrey y el ITAM, con honores, por supuesto. La familia entera se volcó a felicitarla, a llenarla de elogios. Isabelita, qué bárbara, orgullo de la familia, seguro te llueven las ofertas de trabajo. Isabela sonreía, disfrutando cada segundo de la atención. Era la estrella, siempre lo había sido. Yo, en cambio, era la nota discordante, el hijo mayor que, según ellos, se había desviado del camino del éxito predecible. Y bien, Mateo, dijo mi padre, acercándose con una espátula en la mano, oliendo a humo y a la carne que acababa de voltear. ¿Alguna novedad en tu emprendimiento? ¿Cómo se llamaba? ¿Nébula? ¿Nexia? Soluciones Nexus, papá, corregí con una sonrisa forzada. Y sí, todo va, progresando. Progresando, repitió él, escéptico. Isabela, en cambio, ya tiene entrevistas con empresas de verdad. De esas que salen en las revistas financieras. Sentí la familiar punzada de irritación, pero la tragué junto con un sorbo de cerveza. Años de escuchar comentarios similares me habían enseñado a construir una fachada de indiferencia. Ellos no tenían ni idea. No querían tenerla. De hecho, intervino Isabela, acercándose con una copa de vino blanco en la mano, su voz clara y llena de suficiencia. Tengo una noticia bastante emocionante. Mañana tengo una entrevista final para un puesto de estratega de datos senior en Soluciones Nexus. Hizo una pausa dramática, esperando las reacciones. El silencio se apoderó del grupo por un instante, seguido de un coro de exclamaciones de admiración. ¿Soluciones Nexus? Pero esa es una de las grandes, hija, exclamó mi madre, sus ojos brillando de orgullo. Escuché que es casi imposible entrar ahí. ¡Qué bárbara! Sí, bueno, dijo Isabela, fingiendo modestia, aunque sus ojos delataban su engreimiento. Me contactaron directamente. Parece que mi perfil les impresionó bastante. Es una de las firmas de análisis de datos más importantes del país, si no es que la más. Liderada por un tal Ellen Carter, o algo así. Un genio misterioso, nadie sabe mucho de él o ella. Sentí como una sonrisa genuina, casi imperceptible, se dibujaba en mis labios. Ellen Carter era el alias profesional que había usado durante años para mantener mi anonimato, especialmente frente a mi familia. Soluciones Nexus. Mi empresa. La que había construido desde cero durante los últimos 12 años, mientras ellos me veían como el rarito que jugaba con computadoras en su departamento. Vaya, qué coincidencia, dije, manteniendo mi voz lo más neutral posible. ¿Soluciones Nexus, dices? Suena interesante. Isabela me miró con condescendencia. Sí, Mateo. Interesante para quienes entendemos de estas cosas. Es tecnología de punta, análisis predictivo, inteligencia artificial. Cosas que probablemente te sonarían a chino. Probablemente, asentí, disfrutando internamente de la ironía.
Esa niña va a llegar lejos, sentenció mi tío Ricardo, dándole una palmada en la espalda a Isabela. No como otros que se conforman con sus proyectos personales. La indirecta era tan sutil como un martillazo. La tarde continuó con más elogios para Isabela y más miradas compasivas hacia mí. Escuché fragmentos de conversaciones sobre mi falta de ambición, mi vida bohemia, mi incapacidad para sentar cabeza y conseguir un trabajo de verdad. Cada palabra era una pequeña aguja, pero la anticipación de lo que sucedería al día siguiente actuaba como un bálsamo. Mientras Isabela detallaba con aire de importancia cómo iba a revolucionar Soluciones Nexus una vez que la contrataran, porque para ella, la contratación era un hecho. Yo solo podía pensar en la cara que pondría cuando entrara a la sala de juntas y me viera sentado en la cabecera de la mesa. La carne asada, que siempre había sido un recordatorio de mis supuestos fracasos, esta vez se sentía diferente. Era el preludio de una revelación que llevaba años gestándose. Una revelación que, esperaba, les enseñaría a todos una o dos cosas sobre juzgar un libro por su portada o a un CEO por su discreción. Conduje de regreso a mi departamento en la colonia Condesa, lejos del murmullo condescendiente de la reunión familiar. El sol se ponía sobre Ciudad de México, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras, pero mi mente estaba a 12 años de distancia, en un pequeño y destartalado departamento en la colonia Roma Norte. Mucho antes de que se pusiera de moda. Allí había nacido Soluciones Nexus. No en una oficina brillante con vistas panorámicas, sino entre tazas de café rancio, noches en vela iluminadas solo por el resplandor de un monitor y la constante incertidumbre de si la próxima factura podría pagarse. Tenía 23 años, una licenciatura en ingeniería de software y una idea que me consumía. Utilizar el análisis de datos y la inteligencia artificial para resolver problemas empresariales complejos de formas que nadie más estaba considerando. Mis padres, con sus expectativas tradicionales, no lo entendieron. ¿Ingeniería de qué?, preguntaba mi madre. ¿Y eso te va a dar para vivir, hijito? ¿Por qué no buscas un trabajo seguro en una buena empresa, como tu primo Enrique en el banco? Mi padre era más directo: déjate de jueguitos con la computadora, Mateo. Necesitas un trabajo de verdad, con prestaciones y un horario fijo. Isabela, entonces una adolescente centrada en sus estudios y su popularidad, apenas registraba mi existencia profesional, salvo para hacer algún comentario sarcástico sobre mi vida de ermitaño o mis proyectos raros. Para ella, y para el resto de la familia, yo era el hijo mayor que se negaba a crecer, el que perseguía quimeras en lugar de un camino seguro y respetable. Los primeros años fueron brutales. Rechazos, puertas cerradas, inversores que se reían de mis proyecciones. Hubo momentos en que estuve a punto de tirar la toalla, de darles la razón y buscar ese trabajo de verdad. Pero la convicción en mi idea era más fuerte. Creía en Soluciones Nexus, incluso cuando nadie más lo hacía. Recuerdo las llamadas semanales con mis padres. ¿Ya conseguiste algo estable, Mateo? Tu hermana sacó puro 10 otra vez, estamos muy orgullosos. Cada palabra era una comparación implícita, un recordatorio de que yo no estaba cumpliendo sus expectativas. Empecé a usar el alias Ellen Carter en mis primeras interacciones profesionales serias. Al principio, fue para evitar el sesgo de la edad, luego, se convirtió en una forma de separar mi vida profesional de la personal, de proteger mi proyecto de la negatividad y el escepticismo de mi propia familia. Quería que Soluciones Nexus fuera juzgada por sus méritos, no por quién era yo o qué pensaran mis parientes. Mientras Isabela acumulaba títulos y reconocimientos académicos, yo acumulaba clientes. Pequeños al principio, luego medianos. Empresas que veían el valor en mis algoritmos, en la precisión de mis análisis. Reinvertía cada peso ganado en la empresa, mejorando la tecnología, contratando a los primeros ingenieros brillantes que compartían mi visión, alquilando una pequeña oficina que olía a pintura fresca y esperanza. Hubo un momento crucial, unos 5 años después de empezar. Estaba en una carne asada familiar, similar a la de hoy. Isabela acababa de ser aceptada en el TEC con una beca completa. La celebración estaba en su apogeo. Mi padre, entre orgulloso y un poco bebido, me puso una mano en el hombro. Mira a tu hermana, Mateo. Esa es la ambición.
¿Tú cuándo vas a sentar cabeza y dejar esa empresita tuya que no va a ningún lado? Esa noche, mientras ellos celebraban los logros tangibles y predecibles de Isabela, yo estaba cerrando mi primer contrato de 7 cifras con una corporación multinacional. Nadie lo supo. No lo dije. Su escepticismo se había convertido en mi combustible silencioso. 12 años. 12 años de construir en la sombra, de ver cómo Soluciones Nexus crecía de una idea febril a una empresa con ingresos de 9 cifras. Con oficinas en 3 continentes y una reputación de innovación que atraía a los mejores talentos. 12 años de ser Mateo, el que sigue perdido, mientras Ellen Carter se convertía en una figura respetada, aunque enigmática, en el mundo de la tecnología. La ironía de que Isabela, la niña dorada de la familia, ahora buscara una oportunidad en la empresa que su hermano fracasado había construido, no se me escapaba. No era rencor lo que sentía, o al menos no principalmente. Era una especie de justicia poética, una validación silenciosa que estaba a punto de volverse muy ruidosa. Mañana, Isabela no solo se enfrentaría a una entrevista de trabajo. Se enfrentaría a la verdad. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, no me sentiría como el extraño en mi propia familia. Me sentiría como el arquitecto de mi propio destino, un destino que ellos nunca se molestaron en imaginar. Apagué el motor de mi Porsche Cayman plateado, un lujo que mantenía discretamente guardado en el estacionamiento subterráneo de mi edificio, usando un sedán azul anodino para las reuniones familiares. Y sonreí en la oscuridad. Mañana sería un día muy interesante. El sol de la mañana se filtraba por los ventanales de mi oficina en el piso 30 de la Torre de Soluciones Nexus en Santa Fe, iluminando las esculturas de arte moderno y el mobiliario minimalista. La vista de Ciudad de México extendiéndose hasta donde alcanzaba la mirada siempre me infundía una sensación de calma y propósito. Este era mi dominio, el epicentro del imperio que había construido ladrillo a ladrillo, línea de código a línea de código. A las 7:30 de la mañana, mi asistente ejecutiva, Carla, entró con mi agenda y un café americano, tal como me gustaba. Carla era eficiente, discreta y una de las pocas personas que conocía mi verdadera identidad desde el principio. Había estado conmigo desde los días de la pequeña oficina que olía a pintura. Buenos días, Mateo, dijo con su habitual profesionalismo. Tu hermana, la señorita Isabela Herrera, ya está en la recepción. Llegó hace 20 minutos. Puntual. Hizo una pausa, y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Y bastante segura de sí misma, si me permites el comentario. Le ha estado contando a la recepcionista sus planes para dinamizar nuestros procesos internos en cuanto la contratemos. Levanté una ceja, divertido. Dinamizar, ¿eh? Ambiciosa. Eso es nuevo. Carla asintió. También ha estado tuiteando sobre su inminente incorporación al equipo ejecutivo de Soluciones Nexus. Parece que ya se ve con un pie dentro. La confianza es buena, Carla, pero la arrogancia es otra cosa, respondí, tomando la carpeta que me ofrecía. Era el currículum de Isabela, impecable en papel, doble MBA, recomendaciones estelares de profesores que seguramente eran amigos de mi padre o de algún tío influyente. Prácticas en empresas de renombre que probablemente consiguió por las mismas vías. Conocía el patrón. Un currículum pulido, diseñado para impresionar, pero a menudo carente de la verdadera garra y experiencia que se forja en el fuego de la adversidad real. El comité de contratación está al tanto de que te encargarás personalmente de la entrevista final, como solicitaste, continuó Carla. Están un poco curiosos, por decirlo menos. Normalmente no te involucras a este nivel para un puesto de estratega senior. Considerémoslo un control de calidad personal, dije con una media sonrisa. Quiero asegurarme de que nuestros futuros líderes tengan algo más que un buen expediente académico. Pasé la siguiente media hora revisando los informes de la noche anterior y preparando mis puntos para la reunión de la junta directiva que tendría después de la entrevista de Isabela. Era una reunión importante, íbamos a finalizar la adquisición de Preston & Sons, una firma de análisis más pequeña pero innovadora, y a presentar nuestro equipo de liderazgo ampliado. Un equipo del que Isabela, sin saberlo, no formaría parte.
A las 7:58 de la mañana, Carla me avisó por el intercomunicador. La señorita Herrera ha terminado sus entrevistas previas. Los vicepresidentes están listos para darte su feedback antes de que entre a verte. Excelente. Que pasen. Los dos vicepresidentes, Ana y Javier, entraron con expresiones ligeramente perplejas. Mateo, comenzó Ana, la candidata es brillante en papel. Muy pulida, conoce la jerga. Pero sus respuestas a las preguntas de escenarios prácticos fueron un poco teóricas. Le falta profundidad en la aplicación real. Javier asintió. Coincidió. Mucha confianza, quizás demasiada. Cuando le preguntamos sobre sus debilidades, dijo que su mayor defecto era ser demasiado perfeccionista y exigirse demasiado. Un cliché. Y cuando le pedimos ejemplos concretos de cómo había resuelto problemas complejos bajo presión en sus prácticas, divagó un poco. Entendido, dije. Gracias por su honestidad. Creo que tengo suficiente para continuar. Ellos asintieron y salieron. Me recosté en mi silla, observando la puerta por la que Isabela entraría en cualquier momento. No sentía nervios, sino una extraña mezcla de expectación y una pizca de melancolía. Esta no era la forma en que había imaginado que mi hermana conocería mi éxito, pero quizás era la única forma en que realmente lo entendería. A las 8 de la mañana en punto, Carla anunció, señor Carter, la señorita Isabela Herrera está aquí para su entrevista. Hazla pasar, Carla. Y por favor, asegúrate de que no nos interrumpan. Entendido, señor. Me giré en mi silla de cuero, dándole la espalda a la puerta, y contemplé la vasta extensión de la ciudad. Escuché el suave clic de la puerta al abrirse y cerrarse, el sonido de unos tacones caros sobre el suelo de mármol acercándose. Señor Carter, dijo una voz femenina, clara y llena de esa confianza que Carla había mencionado. La voz de mi hermana. Era hora. El telón estaba a punto de levantarse sobre el último acto de esta comedia familiar de errores y suposiciones. Adelante, tome asiento, señorita Herrera, dije, mi voz tranquila y mesurada, aún de espaldas a ella, contemplando el horizonte de la ciudad. Quería que el momento se construyera, que la tensión llenara el espacio antes de la revelación. Escuché el ligero crujido de la silla de visitante mientras ella se sentaba. Podía imaginarla, erguida, con una sonrisa profesional ensayada, su portafolio de diseñador colocado cuidadosamente sobre la mesa de caoba. Muchas gracias por recibirme, señor Carter, comenzó Isabela, su tono formal y un poco demasiado entusiasta. He seguido la trayectoria de Soluciones Nexus con enorme admiración durante años. Su enfoque innovador en el análisis de datos y la IA es verdaderamente disruptivo, y estoy convencida de que mis habilidades y mi formación en estrategia empresarial encajarían perfectamente con la visión de la compañía. Como mencioné a los vicepresidentes, mi doble MBA del Tecnológico de Monterrey y el ITAM, junto con mis prácticas en firmas de consultoría de primer nivel, me han preparado para. Dejé que hablara durante un par de minutos, recitando el discurso que sin duda había practicado frente al espejo. Era pulido, lleno de palabras de moda, pero vacío de verdadera pasión o conocimiento profundo sobre los desafíos específicos que enfrentábamos. Finalmente, cuando hizo una pausa para respirar, giré lentamente mi silla. El color desapareció del rostro de Isabela como si le hubieran echado un balde de agua helada. Sus ojos, antes brillantes de confianza, se abrieron desmesuradamente. Su boca se entreabrió, y el discurso ensayado murió en sus labios. El portafolio se deslizó un poco de sus manos ahora temblorosas. Mateo, balbuceó, su voz apenas un susurro incrédulo. ¿Qué estás haciendo aquí? Me permití una pequeña sonrisa, fría y profesional. Buenos días, Isabela. O debería decir, señorita Herrera. En realidad, la pregunta es, ¿qué está haciendo usted aquí? Ella parpadeó varias veces, como si no pudiera procesar la escena. El hermano mayor al que su familia consideraba un vago sin rumbo, el soñador que jugaba con cositas de la computadora, estaba sentado en la imponente silla del CEO de Soluciones Nexus. La empresa donde ella esperaba asegurar un puesto prestigioso. Pero, tú.
Soluciones Nexus. Ellen Carter tartamudeó, su compostura desmoronándose por segundos. ¿Tú eres Ellen Carter? En efecto, respondí, mi voz sin inflexiones. Mateo Herrera, fundador y CEO de Soluciones Nexus, a su servicio. O, en este caso, al servicio de evaluar si usted es una candidata adecuada para esta empresa. El shock en su rostro se transformó en una mezcla de confusión, vergüenza y una creciente comprensión de la magnitud de la situación. Podía ver cómo las piezas encajaban en su mente, mis ausencias en reuniones familiares importantes, tenía trabajo, mis respuestas vagas sobre mi emprendimiento, mi sonrisa enigmática el día anterior en la carne asada. No, no puede ser, susurró, más para sí misma que para mí. Tú, siempre fuiste. Se detuvo, incapaz de terminar la frase, pero yo sabía lo que pensaba, siempre fuiste el fracasado, el que no lograba nada. Siempre fui que, Isabela, la presioné suavemente, aunque mi tono era cortante. ¿El que, no tenía futuro? ¿El que, necesitaba sentar cabeza? ¿El que se dedicaba a, chambitas raras en la computadora, como dijo mamá tantas veces? Isabela se encogió visiblemente. Mateo, yo no sabía. Exacto. No sabías, interrumpí. Ninguno de ustedes sabía. Y, para ser honesto, a ninguno le importó lo suficiente como para preguntar de verdad, para mirar más allá de sus propias suposiciones. Pero dejemos los asuntos familiares para otro momento, ¿te parece? Estamos en una entrevista de trabajo. Me incliné hacia adelante, adoptando una postura completamente profesional. Hablemos de su currículum, señorita Herrera. Impresionante en papel. Doble MBA. Prácticas en empresas de renombre. Pero dígame, ¿cómo cree que esa experiencia la prepara para los desafíos reales que enfrentamos aquí en Soluciones Nexus? No las teorías de los libros de texto, sino la presión de entregar resultados a clientes globales, de innovar en un mercado que cambia cada segundo. Isabela intentó recomponerse, pero su voz temblaba. Bueno, yo aprendí mucho sobre modelos de negocio y análisis de mercado. Sus respuestas eran vagas, genéricas. Las mismas que probablemente había dado a los vicepresidentes, pero ahora, bajo mi escrutinio directo y con el peso de la revelación, sonaban aún más huecas. La interrogué sobre proyectos específicos, sobre cómo manejaría un equipo bajo presión, sobre su visión a largo plazo para la industria. Sus respuestas eran torpes, llenas de clichés y carentes de la profundidad o la originalidad que buscaba en un estratega senior. La fachada de confianza se había hecho añicos, revelando una candidata desprevenida y, francamente, mediocre para el nivel que aspiraba. Usted mencionó ayer que iba a revolucionar esta empresa, dije, mi voz ahora teñida de ironía. Una afirmación audaz. ¿Podría detallarme su plan de 100 días para lograr esa revolución? Isabela palideció. Estaba claro que no tenía ningún plan, solo la arrogancia de quien cree que un título es suficiente. Mateo, por favor, suplicó en voz baja, el señor Carter olvidado. Esto es una pesadilla. No, Isabela, respondí, mi voz volviéndose gélida. Esto es la realidad. La realidad que ustedes eligieron ignorar durante 12 años. Soluciones Nexus valora la sustancia, la dedicación, la capacidad de construir algo desde cero, no las apariencias ni los contactos familiares. Y usted, hermana, hoy no ha demostrado tener nada de eso. Me levanté, señalando el final de la entrevista. Gracias por su tiempo, señorita Herrera. Carla la acompañará a la salida. Isabela se quedó sentada, inmóvil, con la mirada perdida y el rostro desencajado. Las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos, amenazando con desbordarse. Era la imagen de la derrota total, un marcado contraste con la joven radiante y llena de suficiencia que había entrado a mi oficina apenas unos minutos antes. Su portafolio de diseñador yacía olvidado sobre sus rodillas. Pero, no hay ninguna posibilidad, susurró, su voz quebrada, apenas audible. Puedo aprender, Mateo. Puedo esforzarme. Dame una oportunidad, por favor.
suplicaba, y por un instante, una sombra de la niña pequeña que alguna vez fue cruzó su rostro. Negué con la cabeza, mi expresión impasible, aunque una punzada de algo parecido a la lástima me atravesó brevemente. La borré de inmediato. Soluciones Nexus no es un lugar para aprender lo básico a este nivel, Isabela. Es un lugar para ejecutar, para liderar con visión y experiencia probada. Y, francamente, su desempeño hoy ha sido decepcionante. Además, añadí, mi voz endureciéndose ligeramente, su actitud previa, su presunción antes incluso de ser contratada, su falta de humildad al hablar con nuestro personal de recepción sobre cómo iba a dinamizar nuestros procesos, eso no se alinea con nuestra cultura empresarial de respeto y colaboración. Hice una pausa deliberada. Le deseo sinceramente suerte en su búsqueda de empleo en otro lugar. Pulsé el intercomunicador. Carla, por favor, acompaña a la señorita Herrera a la salida. Isabela se levantó con dificultad, como si sus piernas apenas pudieran sostenerla. Sus hombros estaban caídos, su postura derrotada. No dijo nada más. Recogió su portafolio y, sin mirarme, con la cabeza gacha, salió de la oficina, escoltada por una Carla de rostro impenetrable pero con una imperceptible nota de compasión en sus ojos al ver el estado de mi hermana. En cuanto la puerta se cerró, me dejé caer en mi silla y exhalé lentamente. No había sentido placer en su humillación, pero sí una profunda sensación de cierre, como si una vieja deuda finalmente hubiera sido saldada. El peso de años de ser subestimado, de ser el fracasado de la familia, pareció aligerarse un poco. La justicia, a veces, tenía un sabor amargo pero necesario. No pasaron ni 10 minutos cuando mi teléfono personal, el que usaba exclusivamente para asuntos familiares y que usualmente permanecía en silencio, comenzó a vibrar como si tuviera un ataque epiléptico sobre mi escritorio. Era el grupo de chat familiar. La tormenta había comenzado. El primer mensaje era de mi madre, escrito todo en mayúsculas, lleno de signos de exclamación, Mateo Herrera. ¿Qué demonios le hiciste a tu hermana? Acaba de llamarme llorando a mares, desconsolada, diciendo que la humillaste públicamente y arruinaste su carrera. Luego mi padre, con su tono de decepción paternal que tanto me había afectado en el pasado, hijo, estoy profundamente decepcionado y francamente avergonzado de tu comportamiento. Isabela tenía muchas esperanzas puestas en esa entrevista. ¿Era necesario ser tan cruel y despiadado? ¿Qué clase de hermano eres para tratarla así? Tía Laura, siempre lista para echar leña al fuego, no se quedó atrás, siempre supe que había algo raro y resentido contigo, Mateo. Pobre Isabelita, con lo inteligente, preparada y sensible que es. Esto es pura envidia y maldad de tu parte. ¿No tienes corazón? Leí los mensajes uno tras otro, una cascada de incredulidad, ira, acusaciones y la vieja y conocida cantaleta de mi supuesta deficiencia como persona y profesional. La ironía era casi palpable. Durante años me habían juzgado y minimizado sin piedad, y ahora que la verdad salía a la luz de una forma que no les convenía, yo era el villano, el insensible, el destructor de sueños. Sus palabras, que antes me habrían herido profundamente, ahora rebotaban en una coraza de indiferencia endurecida por el tiempo y el éxito. Ya no necesitaba su aprobación. Ya no me importaban sus juicios sesgados y su doble moral. Esperé a que la avalancha de mensajes y notificaciones de llamadas perdidas disminuyera un poco. Luego, con calma, con una serenidad que me sorprendió a mí mismo, escribí una única respuesta para el grupo familiar. Querida familia, Isabela tuvo una entrevista de trabajo como cualquier otra candidata en Soluciones Nexus. Fue evaluada profesionalmente con base en sus méritos, sus respuestas y su desempeño durante el proceso, no en sus apellidos ni en las expectativas familiares. Soluciones Nexus es una empresa seria que busca el mejor talento disponible, no nepotismo. Lamento que la realidad de un proceso de selección competitivo no haya cumplido sus expectativas o las de Isabela. En cuanto a mí, ustedes me criaron, o al menos eso dijeron innumerables veces, para tener éxito y ser alguien en la vida. Felicidades, lo lograron. Ahora, tal vez, solo tal vez, empiecen a entender cómo es el verdadero éxito, el que se construye con esfuerzo,
sacrificio, resiliencia y sustancia, no con apariencias, contactos o diplomas vacíos. Que tengan un buen día. Envié el mensaje y, sin esperar respuesta, apagué el teléfono. No quería escuchar sus réplicas, sus intentos de manipulación emocional, sus nuevas acusaciones o sus lamentos. Había dicho lo que tenía que decir. El círculo se había cerrado. Los meses que siguieron a la fatídica entrevista de Isabela trajeron consigo un cambio palpable, casi sísmico, en la dinámica familiar. Las reuniones, cuando ocurrían y se volvieron mucho menos frecuentes, estaban cargadas de una tensión incómoda, casi palpable. Las pullas casuales sobre mi vida de freelance y mis proyectos sin futuro desaparecieron por completo, reemplazadas por silencios prolongados, miradas furtivas y conversaciones forzadas sobre temas triviales. Mamá intentó una vez, durante una llamada telefónica que se sintió obligada a hacer, jugar el papel de pacificadora, su voz temblorosa y llena de una tristeza que no logró conmoverme. Mateo, hijito, ¿no podemos simplemente olvidar todo esto? Por el bien de la familia. Tu hermana está muy afectada. Mamá, respondí con calma pero con una firmeza que ella nunca antes había escuchado de mí, no hay nada que olvidar. Hay una realidad que algunos de ustedes eligieron ignorar durante más de una década. Yo seguí adelante hace mucho tiempo. Isabela es adulta, aprenderá de esto, como todos lo hacemos de las decepciones. Colgué antes de que pudiera replicar con más súplicas o reproches. Sabía que cualquier conversación más larga solo derivaría en un intento de hacerme sentir culpable. Isabela, según supe por comentarios indirectos de primos lejanos, porque la comunicación directa se había cortado. Había conseguido finalmente un puesto de analista de nivel medio en una pequeña firma de consultoría financiera al otro lado de la ciudad. Nada de títulos prestigiosos ni oficinas en rascacielos de Santa Fe. Solo un trabajo estándar, de esos que ella antes habría mirado con desdén, ganado, supongo, de la manera difícil, sin el paraguas de los contactos familiares ni la arrogancia de antaño. Escuché que lloró cuando firmó la oferta, quizás al darse cuenta de que sus sueños de gloria instantánea y ascenso meteórico se habían desvanecido, reemplazados por la dura realidad del mercado laboral para alguien con poca experiencia práctica real. Mis padres dejaron de organizar sus famosas parrilladas dominicales durante un tiempo considerable. Tal vez era culpa. Tal vez no sabían cómo navegar un mundo donde el hijo que habían subestimado y ridiculizado ahora dirigía el imperio tecnológico que alguna vez consideraron una chambita rara. O quizás, simplemente, no podían enfrentar las preguntas curiosas de los vecinos y amigos de la familia, quienes, para entonces, seguramente ya habrían comenzado a escuchar los rumores y a atar cabos. El momento que selló todo, la verdadera cereza del pastel de esta tragicomedia familiar, llegó 4 meses después de la entrevista. Forbes México publicó un artículo de portada, una edición especial sobre los innovadores tecnológicos del país. El título, en letras grandes y audaces, rezaba, El titán silencioso, como Mateo Herrera construyó Soluciones Nexus, un imperio de $1.000 millones, mientras su familia veía un fracaso. Mi rostro, en un retrato profesional, serio pero con una leve sonrisa de confianza, ocupaba la mayor parte de la portada, con la imponente sede de Soluciones Nexus de fondo. Sin sombras, sin alias, sin ambigüedades. Solo yo, Mateo Herrera, el CEO. El titular se grabó en mi memoria, una vindicación pública que, admito, no sabía que necesitaba tanto hasta que la vi impresa. Hice que mi asistente, Carla, enviara por mensajería certificada 12 ejemplares de la revista a la puerta de cada miembro relevante de mi familia, mis padres, Isabela, mis tíos más vocales. Sin nota, sin mensaje. Solo la revista. Solo la verdad impresa en papel couché brillante. Imaginé las manos temblorosas de mi madre al abrir el paquete, la mandíbula tensa de mi padre al leer mi nombre junto a cifras astronómicas y descripciones de liderazgo visionario. El artículo detallaba mi viaje desde aquel pequeño y oscuro departamento en la colonia Roma hasta fundar una de las firmas de análisis de datos e inteligencia artificial más innovadoras y exitosas de América Latina. Mencionaba los hitos clave, los sacrificios invisibles que ellos nunca vieron, el impulso implacable que ellos nunca notaron o nunca se molestaron en preguntar o entender.
Citaba a un antiguo profesor de la universidad, Mateo siempre fue una fuerza tranquila, callado pero imparable. Su familia, con todo respeto, nunca lo vio venir, estaban demasiado ocupados mirando hacia otro lado. La línea final del artículo, una cita directa mía que había dado en la entrevista con la revista, decía, a veces el éxito no necesita gritar para hacerse oír. A veces solo necesita firmar los contratos correctos y construir algo que perdure. Y, honestamente, eso fue suficiente. Ya no necesitaba sus aplausos tardíos ni su reconocimiento forzado. Había construido algo real, algo tangible, algo duradero, algo que ellos no podían disminuir ni ignorar por más tiempo. Y cada vez que cerraba un nuevo trato multimillonario, sentía como sus dudas y sus palabras hirientes del pasado se disolvían en la nada, como ecos lejanos de una vida que ya no era la mía. Dejemos que se lo cuenten a sus vecinos como quieran. Dejemos que reescriban sus historias familiares para salvar las apariencias. Dejemos que finjan que siempre supieron de mi potencial oculto. Mientras tanto, yo estaría en Soluciones Nexus, supervisando nuestra expansión a los mercados de Asia y Europa, asegurando 3 nuevos contratos empresariales con compañías Fortune 500 y asesorando a la próxima ola de jóvenes emprendedores en tecnología. Un pequeño guiño a Ellen Carter y a la necesidad de abrir caminos para otros que también luchan en silencio. Ya no era su chiste recurrente en las carnes asadas. Era su ajuste de cuentas con la realidad. El éxito había hablado por sí mismo y por mí, y no tenía planes de bajar el volumen. Ni ahora, ni nunca.